Aristóteles decía que es valor todo aquello que se desea. Yo tengo hambre, la comida es un valor. No tengo hambre porque acabo de comer, la comida deja de ser un valor. Yo estoy preso, la libertad es un gran valor. Estoy libre, ni me doy cuenta del valor de la libertad. Estoy a punto de morir en un accidente, me doy cuenta de la importancia del valor de la vida. Soy muy joven y sano y tengo toda la vida por delante y no tengo ningún peligro que me aceche, ni me doy cuenta del valor que es la vida. Entonces, valor es lo que se desea, pero se desea porque uno no lo tiene o porque está a punto de perderlo. Entonces se desea retenerlo. Cuando lo tenemos no nos damos cuenta. Y por eso tantas veces decimos, nunca me di cuenta de lo que yo tenía hasta que lo perdí. Y entonces uno cae en la cuenta de lo que no tiene. Si no hay libertad o si no hay justicia, de pronto se ve la importancia del valor. Pero si hay libertad y justicia general, aproximada, entonces ni me doy cuenta de lo que tengo. Las cosas valen porque se desean, no tanto que se desean porque valen. La palabra moral viene del latín mores, que significa costumbres o convenciones, lo consuetudinario. Y ese es el origen de realmente la visión moral prudencial de Occidente. Está en las costumbres, ya sea de los griegos, ya sea de los romanos, fundamentalmente. Hay una moral consuetudinaria que se identifica con cada cultura y con cada nación. Estoy hablando todavía de costumbres. Y en esa moral consuetudinaria o de costumbre, hay una escala de valores que suele culminar en alguno particular. Por ejemplo, en la tradición griega, el valor supremo moral era lo que ellos llamaban arete, que significa en griego culto a la excelencia. Yo voy a ser carpintero, voy a procurar ser el mejor carpintero de Grecia. Yo voy a ser soldado, voy a ser el mejor soldado. Yo voy a ser pintor, el mejor pintor. Y yo voy a ser poeta, el mejor poeta. Entonces, ese culto a la excelencia es el que nos dejó como legado, entre otras cosas muy curiosas, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos tratan de identificar quiénes son los mejores en el lanzamiento de la jabalina, en el lanzamiento del disco, en la carrera de obstáculos, en la carrera de 100 metros plano o lo que sea. Esa tradición griega del culto a la excelencia, que era una obligación moral para los griegos, moral para con su ciudad, obligación moral para con su polis, para con su estado y para con sus dioses, ese culto a la excelencia todavía pervive en el mundo occidental, entre otras manifestaciones, a través de los Juegos Olímpicos. Los romanos, por ejemplo, tenían otro principio moral supremo en su escala de valores, le llamaban gravitas, que nosotros lo podemos traducir por gravedad, y que los ingleses lo podrían decir que es el stiff upper lip, la serenidad ante las crisis. Yo estoy a punto de ser fusilado, me mantengo sereno. Yo estoy a punto de perder la vida por otra razón, en una situación de pánico, un avión que se está cayendo, un barco que se está hundiendo. El hombre o la mujer debe procurar ser grave, o sea, dominar su pánico, sus miedos, porque eso no es de hombre o de mujer adulto. El buen ciudadano es el hombre o la mujer que sabe mantener la serenidad ante las crisis. Y de eso hay miles de ejemplos en la historia. Entonces, en ese sentido, la tradicional moral de los romanos giraba mucho en torno al honor que deriva de saberse mantenerse digno frente a las crisis. Y por eso, por ejemplo, de un senador romano no se esperaba jamás que corriera ante un peligro, ya fuera en la batalla, ya fuera un incendio en la ciudad. Por cierto, los germanos también tenían su moral tradicional, los pueblos germánicos, que son los que hicieron la Europa occidental, los francos que hicieron Francia, o los visigodos que hicieron España, o los sajones que hicieron Alemania, o los anglos que hicieron Inglaterra. Todos esos pueblos, los ostrogodos que
que hicieron la moderna Italia. Todos esos son pueblos germánicos. Pues todos tienen en común el culto muy especial a lo que ellos llaman en alemán Treue, que significa fidelidad o lealtad al jefe. De manera que jóvenes guerreros, si caía su jefe en batalla, tenían que arriesgar su vida o dejarse matar, pero no permitir que el cadáver de su jefe cayera en manos enemigas y fuera deshonrado. Treue. De tal manera que si para un griego el crimen mayor pudiera ser hacer las cosas mal, mediocremente, y para un romano lo más vergonzoso era huir frente a un terror o dejarse llevar del pánico, para un germano el peor crimen, el que nunca se perdonaba, era la traición. Entonces, esa es la moral es tradicional. David Riesman dice que el criterio de conducta viene transmitido tradicionalmente, oralmente si se quiere, de los antiguos a los que vienen después, de los ancianos a los jóvenes. Entonces uno guía su conducta de acuerdo al pasado. Son naturalmente conservadores. Pero lo importante es que el mecanismo psicológico que les mantiene en el sentido tradicional moral, cumpliendo con las obligaciones según la tradición, es la vergüenza, el caer en la vergüenza, el ser señalados por todos. Tú no has respetado las tradiciones de los antiguos. Esa vergüenza, ese miedo a la vergüenza, al aislamiento que produce el ser señalado como un hombre que no cumple con las tradiciones de todos, es lo que mantiene a la gente atenida a las normas morales, aunque no estén personal o individualmente en lo íntimo de su conciencia de acuerdo con esa tradición. Eso predomina en el Oriente, en Japón, en China, donde el sentido de la tradición y de la vergüenza es más importante que cualquier otra cosa. Vamos a hablar de la ética, porque David Riesman tiene algo que hacer. La ética viene del griego, la moral viene de mores en latín, costumbres. La ética viene del griego, ethos, y ethos ¿qué significa? Carácter. ¿Y qué es carácter? Bueno, se puede definir de muchas maneras, pero yo diría, para lo que nos interesa aquí en esta charla, carácter es el hábito de hacer decisiones difíciles. Por ejemplo, ¿tenemos o no el hijo? ¿Abortamos o no? ¿Cambio de empleo o no? ¿Me voy del país o no? ¿Denuncio un hecho que yo creo reprobable y que me puede traer muy malas consecuencias o no lo denuncio? ¿Me hago la operación donde me dicen que tengo el 50% de posibilidades de quedarme ciego o no? En fin, emigro o no, o defiendo a una persona atacada por malhechores al riesgo de mi propia vida o no, me dejo hundir con el barco en el naufragio para que se salven personas más débiles o no. Decisiones difíciles. Continuamente estamos enfrentando decisiones más o menos difíciles. La persona de carácter toma decisiones donde el hombre débil o la mujer débil rehúye tomarlas, escapa de las decisiones difíciles. Eso es el carácter que los griegos llamaban con el término ethos. Ahora, la ética tiene ciertas diferencias con la tradición moral, porque la ética es eminentemente individual. El hombre individual se enfrenta a decisiones difíciles, no la colectividad. El individuo es el que tiene que tomar decisiones difíciles. A veces se contradicen los principios éticos y los principios de la tradición moral. Riesman tiene sobre eso otro punto muy interesante. Él dice que esta ética individual, que por tanto no tiene el peso emotivo de lo tradicional, no tiene como componente la vergüenza, porque el hombre ético, cuando todo el mundo lo señala con el dedo y le acusa, si él cree que hizo el bien, está tranquilo.
y viceversa. Entonces la vergüenza no juega un papel en la ética. Lo que juega un papel grande en la ética es el sentido de culpa, según David Riesman. El sentido de culpa es cuando yo traiciono principios con los cuales me identifico, que he hecho míos y que aprendí de la niñez y que son pocos. Qué sé yo, un libro prestado se devuelve, o no hay almuerzo gratis, entonces todo lo que yo tenga tiene que ser producto de mi trabajo, o cualquier otra cosa. Y yo traiciono uno de esos pocos principios que han guiado mi vida. Me siento muy mal, siento culpa. Al fin y al cabo, todo el mundo ha pasado en mayor o menor grado por eso, si no, no entenderíamos lo que es culpa. Si yo le he contestado mal a una persona que me quiere, digamos a mis padres, y le doy una mala respuesta, después me siento de la patada, como dicen en Guatemala. Igual cuando tú hieres a una persona que tú quieres, te sientes sumamente mal, y por eso existe la petición de excusas, o en inglés hay una palabrita muy clara para eso, apologies, porque es la forma de neutralizar el sentido de culpa, que es lo más doloroso que existe. El sentido de culpa se da fundamentalmente dentro de la ética categórica. Tú tienes que hacer esto independientemente de las consecuencias. Y por eso la culpa en la tradición cristiana se identifica con el pecado. El pecado viene a ser culpa. ¿Por qué? Porque yo traiciono principios que yo creo que son verdaderos, que son correctos, que yo hago mío, que he internalizado. Y eso no se ve en los pueblos del Oriente que no son cristianos, pero se ve entre los judíos, se ve entre los cristianos, se ve entre los musulmanes. Recuerden que la tradición categórica es una que interioriza la moral, porque el criterio de si yo hago bien o mal no está afuera, no está en el aplauso, no está en la condena, que eso te lleva a la vergüenza, sino está en mi conciencia, y solo yo sé lo que pasa en mi conciencia y lo que yo quiero hacer. Entonces, Riesman llama a este tipo de hombre inner directed, orientado hacia adentro. Y según él, es el hombre, digamos, que hace una diferencia en la historia. Moral es lo que hacemos por efecto de la costumbre, porque lo hemos aprendido durante la vida, son los valores que nos han dado por el lugar donde nos formamos, la familia en la que vivimos y la escuela donde atendimos. Son esas cosas que hacemos sin cuestionarnos siquiera si realmente es lo bueno, es lo mejor, es lo correcto. Es cuando actuamos según nuestra moral. Por otra parte, la ética podemos resumir como la reflexión que hacemos sobre la moral. Esto es, el objeto de la ética es la moral. Es analizar por qué un acto se considera bueno, correcto o verdadero y por qué lo consideramos así, por qué lo tenemos que hacer de esa forma. La cuestión se empieza a complicar cuando nos enfrentamos a dilemas éticos. Un dilema es cualquier situación que se presenta en la cual tenemos varias alternativas y nos es difícil saber cuál es la mejor opción. Puede ser que en ocasiones todas puedan parecer buenas o en otras ninguna te parezca adecuada, pero tienes que decidirte por alguna. Dilema ético. Cuando la dificultad para elegir radica en que cada opción se contrapone con un valor personal. Por ejemplo, estamos trabajando y la empresa tiene que decidir sobre despedir a un empleado por su bajo compromiso y responsabilidad. Sin embargo, esta persona a la que se tiene que despedir ha sido un gran amigo tuyo durante varios años. Si tú tienes que hacer este despido, te vas a encontrar en un dilema ético, ya que por una parte se contrapone la responsabilidad que tienes profesionalmente con la empresa, con la amistad que le debes personalmente a tu amigo. En ese momento, las dos opciones entran en conflicto y eso se presenta tu dilema ético. Para poder tomar decisiones cuando se presentan este tipo de dilemas, es importante conocer algunos principios éticos para aplicarlos al ejercer tu profesión.